Usted lo puede ver ahí. El tema que tenemos para hoy es precisamente Abraham, un hombre de fe. Y vamos a ver algunos aspectos bien interesantes. Vamos a tomar como base la carta a los Hebreos, pero quiérase o no, también vamos a tomar información de otros lados, que también es interesante que nosotros podamos tener en cuenta. Fíjense que, por ejemplo, hablando acerca de Abraham, se dan dos situaciones que son un poco curiosas sobre lo que las escrituras nos comienzan a hablar acerca de Abraham. Hermana María Lidia, ¿será que nos lee ese pasaje que está ahí, Génesis 11 del 27 al 32? Con gusto, buenas noches. Buenas noches. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Correcto. Vea de que aquí básicamente lo primero que las escrituras nos comienzan a hablar acerca de Abraham, pero yo creo que si le ponemos un poco más de atención a lo que estamos leyendo, empieza con muerte usted. Está la muerte de Taré. Se muere el papá de Lot. Y todavía la otra cosa que menciona, que Sara era estéril. Entonces, como que si lo queremos ver en ese sentido, como para decir, mire, y este es el origen del padre de la fe, pues qué mal estamos empezando. Qué mal estamos empezando, porque se ve que este sujeto como que no las tenía todas consigo. Porque ve usted, por ejemplo, ahí en el versículo 28 que dice, y murió Harán antes que su padre Taré. O sea, de que esa famosa situación de que hay quienes dicen que no debe ocurrir, ¿va? O sea, que los padres veamos morir a nuestros hijos. Entonces ahí se da esa situación de que el padre, uno de los, precisamente Harán, murió antes que el papá. Todavía menciona las escrituras más adelante que, por ejemplo, muere Taré, el padre de Abraham. Entonces, en ese aspecto le diré, si lo vemos de decir, mire, la vida de Abraham era una vida llena de bendición cuando comenzó, pues la verdad que estamos empezando bastante mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo interesante de aquí, y vamos a ver, por ejemplo, cómo es que comienza la historia aquí y cómo es que termina más adelante en el libro de Génesis, cuando se habla acerca de su muerte. Luego fíjese que aquí hay otra situación. Hermano Jaime Rivas, se nos ayuda, por favor, con ese pasaje de Josué 24:2. Josué 24:2. Palabra de Dios, dice así. Perdón. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Palabra de Dios. Vea qué curioso este detalle, el hecho que las escrituras mencionan de que Abraham y el papá, que era lo que servían a dioses extraños. Entonces es bien curioso eso de que Abraham en algún momento, bueno, entiéndase Abraham y digámosle así sus antecesores directos, entiéndase papá y abuelo. Se ve que habían caído en esa cuestión, y el libro de Josué lo menciona, que servían a dioses ajenos. Fíjese que yo en algún momento escuché una historia que explicaba, por ejemplo, que era, o sea, cómo era que Abraham había llegado al convencimiento del Dios verdadero. Y según dice esta historia, aunque es una historia no bíblica, hagamos la salvedad, según dice esta historia, que lo que sucedió con Abraham era que primero él vio el sol y pensó que el sol era un dios, pero después resultó de que en la noche el sol se ocultaba y la luna aparecía. Entonces él dijo, entonces la luna es el dios. Y después, cuando vio que aparecían las estrellas, entonces las estrellas es el dios. Pero después empezó a ver de que había alternancia, pues que al día volvía a salir el sol, que a la noche volvía a salir la luna y las estrellas. Entonces, según dice esta historia, que a Abraham lo que le sucedió fue de que como que le cayó el 20 aquello de decir, bueno, en lugar de decir de que la luna es un dios, que el sol es un dios, que las estrellas son dioses,
Lo que ha de ver es que ha de ver uno que las ha hecho a todas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, como que él empezó a orientar su pensamiento, aquello de que, por ejemplo, así como dice el Salmo 19, ¿no? El Salmo 19, una de las cosas que dice es, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que una persona puede llegar a conocer a Dios a través de mirar las estrellas, ¿no? Entonces, según esta historia, a Abraham le pasó algo así, de que él en su momento fue idólatra, pero al ver precisamente los cielos, así como dice el Salmo 19, una de las cosas que le comenzó a suceder fue que comenzó a buscar al Dios verdadero. Luego fíjese que por acá hay un cuadrito que yo quiero que usted vea y creo que le va a despertar alguna opinión un poco curiosa. Esta gráfica que usted va a ver ahorita está basada precisamente en Génesis 10 y 11. Ahí está basada. Si usted quiere repetirse el ejercicio, solamente tiene que agarrar Génesis 10 y 11 y meterlo a una hoja electrónica, así como yo lo acabo de hacer. Al hacer ese ejercicio, mire lo que resulta. Al hacer ese ejercicio, y déjeme comentar algunos detalles. En la parte de abajo donde está el año 0, prácticamente es cuando la Biblia comienza a contar después del diluvio. Ese es un detalle bien importante, que ese año 0 es después del diluvio, porque después del diluvio es entonces donde las escrituras comienzan a contar qué fue lo que sucedió después. Porque vaya, por ejemplo, en el caso de Arfaxad, por ejemplo, una de las cosas que mencionan las escrituras es que él nació 2 años después del diluvio. Entonces, ese fue un detalle curioso, ¿no? El hecho de que mientras ellos estuvieron en el arca, las mujeres no quedaron embarazadas, ¿va? A pesar de que estuvieron un buen tiempo ahí, pero ninguna de ellas quedó embarazada. Ya después, cuando salieron del arca, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando habían pasado 2 años, menciona la escritura que nació este Arfaxad. Y la otra cosa que usted va a ver es de que está la gráfica comenzando desde Noé, Sem, Arfaxad, Sala, hasta llegar a Jacob. Como le comento, ese año cero no es la creación. Ese año 0 es después del diluvio, cuando las escrituras comienzan a contar otra vez. Y note esto, ponga atención. Mire de que en este caso las escrituras mencionan que Sem, después del diluvio, vivió 500 años más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted nota que al hacer este ejercicio llegamos a una conclusión, que Sem vivió hasta cuando Jacob tenía 48 años. O sea, de que, ¿qué era lo que sucedía? Si alguien decía, mire, ¿y habrá algún testimonio viviente del diluvio? Bueno, Noé estuvo vivo después del diluvio 350 años más. Y Sem, después del diluvio, estuvo vivo 500 años más. Quiere decir entonces que buena parte de toda esa generación, si alguien quería decir, bueno, mire, ¿qué habrá pasado en el diluvio? Pues la verdad que tuvieron 2 testigos oculares, uno de ellos Noé, que después del diluvio vivió 350 años más, y Sem, que fue el otro que vivió 500 años más. No sé, alguna inquietud sobre esta gráfica que estamos mostrando, algo que quisieran comentar al respecto o me he dado a entender. A ver, hola. Pastor, Dígame. pareciera de que el efecto prediluvio en la longevidad de la gente fue bastante marcado, porque todos los que habían nacido antes del diluvio tuvieron como que esa longevidad, exceptuando quiero ver a Sala y Eber. ¿Cómo dice el Señor? Cree. Pero a partir de Peleg ya cae casi a la mitad la longevidad de la gente. Es correcto, es correcto. Y es que fíjese que una situación, por ejemplo, que se dio antes del diluvio, y creo que la vez pasada usted nos había mencionado algo de lo que decía, ¿cómo se llama este pastor que usted oye bastante? MacArthur. MacArthur, que MacArthur hacía mención respecto de esa situación de que antes del diluvio había una capa de agua. Por eso es de que menciona las escrituras de que cuando es el diluvio dice que las cataratas de los cielos fueron rotas, porque la cantidad de agua que estaba antes del diluvio no eran nubes, sino que era
sino que era una cantidad mayor que en alguna medida, digámosle así, como que producía como efecto de invernadero saludable, ¿no? En el sentido de que detenía mucho de las radiaciones solares. ¿Qué sucedió después del diluvio? Que después del diluvio es cierto que el agua regresó a las nubes, pero no en la misma cantidad. Es de que usted después del diluvio ve, vaya, si por ejemplo, si compara la genealogía de Génesis 5, ve cipotones de 700 años, de 800 años, pero aquí sí que de plano se vaya, porque imagínense en el caso de Sala, imagínense vive 433. De ahí, por ejemplo, Peleg, estamos hablando de 239. Reu también, déjeme ver, así, Reu también estamos hablando de 239. Y luego imagínense en el caso de Nacor, estamos hablando de 148. Entonces, ¿qué pasa? Después del diluvio se da esa situación de que la edad se vino para abajo de golpe, ¿verdad? Entonces, ese fue, digámosle así, uno de los, digamos, de los efectos más notorios, de qué fue lo que sucedió después del diluvio. Ahora, fíjese de que también se da una situación de que igual que en la genealogía de Génesis 5, ¿qué era lo que sucedía? Prácticamente la fe se transmitía de padres a hijos. Entonces, es por eso que usted nota de que eso que leíamos, que nuestra hermana María Lidia nos leyó respecto de Génesis 11, que dice que Taré, que tuvo sus hijos, que Abraham y toda la cosa. ¿Por qué hace esa relación? Precisamente para que nosotros entendamos situaciones como esta que nosotros estamos viendo en ese cuadro que está ahí. ¿Alguien tiene algún otro comentario o algo que no me he dado a entender en la explicación de ese cuadro? O algo que le llama la atención del cuadro también, que esa podría ser la otra cosa. Algo que le llame la atención. Si todos estamos bien. Yo tengo una pregunta. A ver, dime. Bueno, el texto que leí al principio, cuando comenzó a hablar de que Abraham era no sé, Idólatra. politeísta, ¿verdad? Ajá, idólatra. Ajá. Está basado en el libro de Yacer, ¿verdad? Bueno, en este caso, fíjate que en este caso yo he tomado la cita de Josué 24:2. Ah, bueno. Sí, porque Ahí mi pregunta Ahora, era más a la base o sea, del contexto histórico de Abraham. Vea que el padre de Abraham servía al rey. No se me olvidó. No sé si se acuerda usted el contexto histórico de la vida de Abraham. O sea, para darme. Sí, pero tal vez una de las cosas que te va a ayudar es lo siguiente, es el hecho de que Abraham, ¿qué era lo que sucedía? Él vivía en Ur, que Ur fue prácticamente la primera ciudad que construyó la humanidad. Y precisamente esa región de Ur estaba en el territorio donde las escrituras mencionan que fue el territorio gobernado por Nimrod, que fue el primer grande que hubo sobre la tierra. Entonces, ya de ahí, por ese grupito de gente, cerca de esa época fue que salió la Torre de Babel. O sea, de que lo que pasó, me llama la atención porque tú la vez pasada me estabas diciendo que estabas leyendo el libro de Haserba y ya lo terminaste de leer, por cierto. No completo, ya casi. pero que todos esos gestos sí los menciona, que era por el rey Nimrod, y quería saber si la Biblia los mencionaba también. Correcto, sí, pero sí lo menciona. Ahora, y como te digo, esa cita que yo puse de la idolatría de Abraham y de su papá está en Josué 24. Si lo vemos en la Biblia, está en Josué 24. Entonces, en algún momento, quizás por la misma esta situación de que vivía en Ur, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Quizás como que se vio afectado un poco por eso. Y eso explica por qué cuando Dios quiere bendecir a Abraham, ¿qué le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, si querés que yo te bendiga, aquí con toda esta gente idólatra, eso no va a poder ser. Sino que te tenés que salir de ahí. Te tenés que salir de ahí. Y claro, ya vamos a ver un poquitito acerca de eso, pero ¿qué era lo que pasaba? Se ve que la influencia de la idolatría era tan grande que para lo que, digámosle así, para lo que Dios quería hacer en la vida de Abraham, no se podía quedar, pues. No se podía quedar, sino que definitivamente lo que él tenía que hacer es irse. Ya ve, por ejemplo, más adelante, cuando se da la situación de que Abraham busque esposa para Isaac, ¿qué hace? Manda al criado a que vaya a Ur a que traiga la doncella. Pero que es una de las cosas que le dice al criado: terminantemente prohibido que mi hijo regrese allá.
O sea, la mujer tiene que venir, pero mi hijo no va a ir allá. Era precisamente por esa misma situación de cómo era que se habían metido en la idolatría, pues, y toda esa situación de la Torre de Babel, que prácticamente son de los eventos que están alrededor. Veamos, ¿algún otro comentario antes de que sigamos? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Pastor, Dígame. si no estoy mal y los ojos no me fallan, A ver, según la gráfica, Noé también conoció a Abraham, ¿verdad? fíjese, quiero ver, sí, sí, porque ¿qué es lo que sucede? Noé vivió 350 años más y Abraham nació en el 292, o sea que sí lo conoció, sí lo conoció. Correcto. Bueno, algo que tal vez pudiera inferirse de esto, o sea, de entre los descendientes de Noé hasta Abraham, ninguno menciona en las escrituras que tuvo conversaciones directas pues con nuestro Señor, con Dios. Sí. Y de repente pues eso también sea algo que no sé ni qué parentesco, pues ya no es ni tatarabuelo, a saber qué será, pero, No, pero sí. y, y también hay una situación un poco curiosa en todo esto, que usted se fija que después del diluvio, que es una de las cosas que aparece, la Torre de Babel, entonces se ve que las cosas otra vez como que se empezaron a descarrilar. O Sí, sea, lo que querían corregir antes del diluvio, se ve que después del diluvio, ya cuando la gente comenzó a crecer, otra vez se comenzó a dar el problema, ¿no? Y por eso se dio la situación de que en la torre dice que Dios descendió y confundió las lenguas. Entonces, imagínense, digamos que estaban relativamente cerca, si usted lo quiere ver de esa manera, estaban relativamente cerca y ya estaban otra vez metiéndose en problemas de idolatría. Entonces se ve que era un problema tan grande que se ve de que a Abraham no le iba a servir que Dios hablara con él y él tratar de convertirlos, sino que qué es lo que le dice el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela, deja a esa gente que allí ellos están en una situación en la que no se puede hacer mucho, o por lo menos no estando vos aquí, porque lo más seguro es que vos estando aquí te van a hacer el modo de ellos. Entonces, por eso se da ese asunto de que vaya, si se quiere decir, mire, y habían testigos oculares, claro, estaba Noé, estaba Sem, que son los que las escrituras mencionan. Asumiendo en base a esta gráfica de que, por ejemplo, Cam y Jafet vivieron más o menos un tiempo así, se ve que habían más testigos, pues, pero lo que las escrituras mencionan son específicamente esos dos. Y los otros que las escrituras no mencionan, pero que también debieron ser testigos oculares, fueron sus esposas. ¿No? Fueron sus esposas. Entonces, ahí puede usted darse cuenta que se ve que hubo un montón de gente en ese aspecto que a la generación que se iba desarrollando, ellos le podían compartir la fe de Dios, que ese es un detalle importante. Bueno, vamos a seguir entonces, pero dése cuenta qué papel juega Génesis 11, ¿verdad? Porque a veces hay quienes, hermana Carolina creo que tiene encendido su micrófono para si me lo pudiera apagar, por favor, que se le dé un poco de ruido. Entonces, entonces vea usted lo importante que es precisamente esta genealogía, que a veces nosotros la pasamos por alto porque decimos es aburrido, pero la verdad es que es menos que eso. Si seguimos más adelante, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, mire, y es esto. Si seguimos más adelante, vamos a ver que el escritor de Hebreos nos habla acerca de 3 pasos de fe que dio Abraham. 3 pasos de fe. El primer paso de fe es mire, Hebreos 11 del 8 al 10. Hermano Carlos, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Hebreos 11 del 8 al 10. Hermano Carlos Pérez. Amén, amén. Dice, déjeme ver si lo pongo, que se me movió, aquí está ya. Ahí está. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Espera, pastor, que estoy en el celular y me tapa acá. Si no se puede agrandar con los dedos. Sí, cómo no, aquí está ya. Obedeció para salir, dice, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Correcto. Entonces el primer paso que dio Abraham, ¿qué fue? El hecho de decir, viene el Señor y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo divertido del caso es que le dice, salite, y no le dice para dónde. Porque usted ve que ahí en el versículo 8, ¿qué es lo que dice? Salió sin saber a dónde iba. O sea, solo le dijeron, venite, vámonos. Bueno. Y hay una cosa que fíjese que llama la atención en esta parte. Yo les comentaba de que Ur, que era la ciudad donde vivía Abraham, que era lo que sucedía. Fue la primera ciudad que construyó la civilización. Y el Señor le dice que se salga de ahí. Vaya, sería como que a usted, digamos, como que a cualquiera de nosotros nos pasara una situación que el Señor nos dijera, mira, vos que vivís allí en San Salvador, o que vivís en Santa Tecla, o en el caso de Jaime, que nos ve desde Panamá, que ahí en la ciudad donde tú estás, salite de allí. Aquí en El Salvador hay una isla que se llama Corral de Mulas. Salite de ahí y anda a vivirte al Corral de Mulas. Claro, tal vez una de las cosas que, mire, yo no soy mula, ¿va? Pero imagínese, ante una situación así, ¿qué debió representar para Abraham esa situación? Entonces dice que lo primero es, dice, que salió, dice, sin saber a dónde iba, pero en base a qué, fue que tomó esa decisión, precisamente porque Dios se lo había dicho. La otra cosa es de que dice que habitó como, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, dice, morando en tiendas. Fíjese que esto de morar en tiendas es bien interesante, porque Abraham vivía en tiendas, y este es un detalle que es interesante entenderlo, no era costumbre bíblica. Abraham no era nómada. Y otra cosa más, Abraham, si usted ve, tenía pisto, porque menciona la escritura que cuando fue a rescatar a Lot, fue 318 criados. Imagínese usted tener planilla para 318. Entonces, Abraham tenía dinero. Entonces, ¿por qué no hizo una casa? Ahí el versículo 10 lo explica. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Déjeme ver, quiero ver, la hermana Noemí dice, ok, gracias por el aviso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da la situación esa de que, bueno, ¿y Abraham por qué no construyó una casa? Ah, bueno, dice, porque él estaba esperando la ciudad celestial. No lo hizo ni porque fuera costumbre bíblica, ni porque no tenía dinero. Porque no era costumbre bíblica, Abraham tenía mucho dinero, pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente por esa situación de que él estaba confiado en Dios, y es por eso que dice la Escritura, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, claro, bueno, mire, y Abraham, ¿cómo fue eso que salió sin saber a dónde iba? Fue un acto de fe. Fue un acto de fe. Y todavía más, mire otra situación. Y usted dice, ¿y cómo es que Abraham sabía todas esas cosas? Oscar, si nos lees, por favor, esa cita de Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí es cuando Abraham se va a meter a donde Abimelech, y se meten en aquel famoso lío que dicen de que Abraham dijo que Sara era su hermana. Dice la Escritura que lo que sucedió es que Dios casi mata a Abimelech. Y entonces Abimelech le dijo, pero ¿y por qué me vas a matar? Le dice, si él me dijo que era mi hermana. Entonces, como él dijo que era mi hermana, ¿qué me dio a mí la opción de poder casarme con ella? Entonces vea de que Sara, aún a pesar de estar cerca de los 100 años, era una mujer guapa. Entonces le dice, mira, le dice, como él dijo que era mi hermana, entonces me dio la opción de casarme con ella. Un momentito, le dijo Dios, esa mujer está casada, le dijo, y ese hombre es profeta. Entonces vea una situación, el hecho de que Abraham, las escrituras le llaman profeta. Porque vaya, a veces nosotros pensamos profetas, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, pero mire que la escritura dice que también Abraham era profeta. Y eso le va a ayudar a entender a usted por qué razón Abraham estaba enterado de situaciones como eso que dice de que, bueno, ¿y cómo es eso que Abraham estaba esperando la nueva Jerusalén? La nueva Jerusalén. Es que él era profeta.
Él era profeta. Ahora, fíjese que en esta otra situación que vamos a ver, aquí va a ver usted un mapa en el cual va a ver la distancia que Abraham tuvo que recorrer en su viaje. Mire lo que sucede. Ahí está, básicamente, usted ve que en la parte de abajo a la derecha, donde comienza una línea verde, está la ciudad de Ur, que fue donde Abraham comenzó cuando Dios lo llamó. De ahí subió a Harán, que está arribita, abajo de esa palabra de Mitanni. Hasta ahí fue que llegó a Harán y fue donde murió Taré, el papá de él. De allí bajó precisamente hasta la tierra de Canaán. ¿Y de qué distancia estamos hablando? De Ur hasta Harán hay 1092 kilómetros. Y de Harán hasta Canaán hay 728 kilómetros. Quiere decir de que ¿qué hizo Abraham? Seguir a Dios durante 1820 kilómetros. Claro, usted dice, hace esta distancia ahora en avión, es más o menos la distancia que hay de aquí a Miami, pues se llega como en unas 3 horas en avión. Sí, pero ellos lo hacían en caravana. Ellos lo hacían en caravana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que Abraham, dice la escritura, ¿qué fue lo que sucedió? Salió sin saber a dónde iba. O sea, el Señor no le dijo, mira, te voy a mandar el Google Earth para que veas a dónde te llevo. No, sino que solo le dijo, venite, vámonos, vámonos. ¿A dónde te voy? ¿A dónde vas? Y mira, ¿y a dónde vamos? Vos venite. Vos venite. Entonces, vea esa situación, cómo vemos de que Abraham dio ese paso. Y imagínese usted cómo se ve que primero estamos hablando de que él era idólatra, y mire ahora lo que está haciendo, ¿no? Está dando pasos de fe precisamente para seguir a Dios. Ese es, digámosle así, el primer paso. Ahora fíjese que hay un segundo paso, y este segundo paso de fe de Abraham es bien interesante. Edwin, ¿será que nos puedes leer esa cita de Hebreos 11, del 11 al 12? Hebreos 11, del 11 al 12. Ahorita. Hola. Ay, aquí. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ok, vea de que en este caso, mire qué es lo que sucede. Nos dice que Sara por la fe recibió fuerzas para concebir, pero moción de orden. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se habla de Sara como una mujer de fe cuando mire lo que ocurre acá? Génesis 18:13. Hermana Carolina, si nos lee esa cita, por favor. Génesis 18:13. Cómo no, con gusto. Con gusto, permítame. Sí, Génesis 18:13. correcto. Ahorita. Ahí lo puede agrandar con sus deditos. Es que me ha quedado la pantalla de Hebreos, pero aquí la tengo, 18:13. Sí. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Correcto. Y tal vez a lo que yo quiero llamar su atención es lo siguiente. ¿Cómo es que en Hebreos 11 las escrituras dicen que Sara tenía fe y en Génesis dice que se rió cuando le dijeron que iba a ser mamá? ¿Verdad que suena una situación un poco interesante? Ahora, y usted Pastor, cuando... Dígame. ejemplos como estos hay bastantes en las escrituras, ¿verdad? De hombres de fe que en su momento flaquearon, un Pedro, por decir algo, que confió mucho en sus mismas posibilidades, en sus mismas fuerzas y falló, ¿verdad? En este caso, estos personajes son sin duda instrumentos de Dios, ¿verdad? Para, para abrir el camino del pueblo elegido, pero nunca Claro. estuvieron libres de errores o de imperfecciones. Y más bien el perfeccionamiento de ellos se dio a través de la fe que el mismo Dios sembró en ellos. Y quiere que le diga otra cosa también. Para mí que una de las cosas que está en juego es la paciencia de Dios en este aspecto. Que Sin ellos duda. ellos en ese momento no creían, pero ¿qué era lo que sucedía?
Dios, dentro de su conocimiento de lo que va a suceder, él veía de que dentro de sus limitaciones, como que ellos tenían la fe de querer hacer lo correcto. Entonces aquello de decir, mira, vos ahorita no estás preparado, pero si te damos una pulidita, vas a hacer maravilla. ¿Va? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Y hay una cosa que quiero que notemos en esto. Entre el momento en el que Dios le dice a Abraham que va a tener descendencia y el momento en el que la promesa se cumple, mire, aquí hay dos puntos bien interesantes. Por ejemplo, mire lo que sucede en Génesis 12:4 y le vamos a agregar un poco de chile a la herida. Mire, Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y la otra cita es esta, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Quiere decir de que él pasó 25 años esperando el cumplimiento de la promesa. Pastor, pregunta. Dime. Vea que Lot no está en el plan principal de Dios. Vea No. que Dios solo había llamado a Abraham. Dios solo había llamado a Abraham. En alguna medida, fíjate de que Lot hubiera podido salir beneficiado si se hubiera quedado. Pero el problema es de que se dio, y menciona la escritura, de que llegó un momento que los dos tenían tanta riqueza, que dice de que empezaron a pelear los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Entonces Abraham le dijo, no, mira, hagamos una cosa, arreglemos esto de una sola vez, separémonos. Probablemente si Lot hubiera tenido una actitud más conciliadora en el sentido de decir, voy a hablar con mis criados para ver si hay una, digámosle así, una razón real por la cual estuviesen peleando y ver cómo lo arreglamos. Si Lot se hubiera quedado con Abraham, probablemente hubiera digámosle así, hubiera sido parte de la bendición. El problema es que se fue. Y tú te fijas que qué es lo que sucede cuando es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué es lo que ocurre? Que después vienen las hijas y como piensan de que que nadie en la tierra ha quedado vivo, lo emborrachan y duermen cada uno con ella una noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ¿dónde vemos esa situación? Bueno, primero de que él se separó de Abraham. ¿Va? Se separa de Abraham y ¿a dónde se va a meter? A Sodoma y Gomorra. Se mete en Sodoma y Gomorra y ¿qué le sucede? Lo pierde todo. Entonces, el truco debió ser de que él debió quedarse con Abraham. Claro, la descendencia iba a ser con Isaac, ¿verdad? Eso es evidente. Pero tal vez él hubiera, digámosle así, como recibido parte de la misma cola de la bendición si se hubiera quedado con Abraham. Ahí si él se hubiera quedado con Abraham, la cosa hubiera sido un poco diferente. Y que es, por ejemplo, lo que a veces nos pasa a nosotros muchas veces como creyentes, que tal vez estamos en un lugar donde Dios nos está bendiciendo, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos con aquella situación de que aquí en esta iglesia hay mucho pleito. Mejor me voy para otro lado. Y tal vez en ese lugar donde nosotros en ese momento vemos pleito, tal vez es donde Dios nos bendeciría si nos quedamos. ¿Verdad? Si nos quedamos. Pastor, pero dígame, hermano Jaime. No sé si en ese lapso de Génesis 12:4 a Génesis 21:5 también se da como que la conversión de Abraham, ¿verdad? Y ilustrado en su nombre, ya está ajustado el nombre. Todo eso. ¿Sabe qué otra cosa más ocurrió? Bueno, a Abraham le cambian el nombre. Se da aquel momento cuando Dios le pide que haga sacrificios y que Dios se aparece en un horno de fuego. Ocurre el incidente cuando se le aparece Melquisedec. Ocurre la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, todo eso ocurrió en los 25 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve de que no solamente es el hecho de que Dios le dijo a Abraham, mira, voy a multiplicar tu descendencia, y como que de ahí para allá lo abandonó. No, sino que la relación siempre siguió. Es más, menciona la escritura que, por ejemplo, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios primero se fue a echar un café con Abraham, ¿va? No, la Biblia no dice así, ¿va? Pero yo me refiero al hecho de que se sentó a platicar con él y que comenzaron a ver y que Abraham sale con aquella famosa discusión, y si hubieran 50. Y que Dios le dice, bueno, si hay 50, por amor de los 50, no la destruyo. Y si hay 45. Entonces le digo, Abraham llegó a tener una
¿cómo se le podría llamar a eso? Llegó a tener una relación de cherada con Dios. Pastor, Bárbara. una pregunta. Dime. Oh, Lot no era creyente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque de hecho Pedro menciona de que Lot afligía su alma justa viendo la conducta de la gente de Sodoma y de Gomorra. Lo que pasa es de que Lot, en alguna medida, lo que describe es un creyente carnal, ¿verdad? Y fíjate que vaya, a veces tal vez no es tanto de que Lot hacía las cosas malas con la gente, pero ¿qué era lo que sucedía? El hecho de vivir en medio de ellos, ahí está de que, por ejemplo, cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra y que por ejemplo, él no quiere darlos para que los fulanos estos los agarren, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que le dicen, ¿y vos quién es para venir a gobernar sobre nosotros? Lo que le había pasado era de que Lot había perdido autoridad como para poder ejercer ese tipo de, de tomar ese tipo de decisiones. Pues. Entonces, él sí era creyente, pero era de aquel tipo de creyente carnal. Entonces, por hacer de ese tipo de creyente carnal, aquí es de aquel tipo de gente de que no, mire, yo soy cristiano, pero fíjese que los viernes tengo mi grupo de cheros con el que salimos a la zona rosa, ¿no? Y no al pollo campero, sino que van a otros lugares o ahí al Escalomba y no a comer tacos precisamente. Entonces se da esa situación de que a Lot eso era lo que le pasaba. Sí era creyente, pero vivía en una situación de carnalidad, de que de tanto en tanto, imagínate, se separa de Lot y se va a meter a Sodoma y Gomorra. Nada más, nada más. Entonces ahí en ese aspecto, ese fue el problema que a él le tocó vivir. Ahora fíjese de que siempre dentro de ese segundo paso de fe, aquí se da una situación que vale la pena mencionar. Hermano Jaime, nos hace el favor de leer esa cita de Hebreos 11, del 13 al 16. Palabra de Dios dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que otra vez las escrituras dicen, mire, Dios les ha preparado una ciudad. Y esa ciudad, según el escritor de Hebreos aclara, no se refiere a la tierra de Canaán, ni se refiere a la ciudad de Ur, sino que se refiere a una ciudad que Dios ya les tenía preparada. ¿Por qué dice la escritura de que murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos? Fíjese que hay dos situaciones que explican esta situación. Mire, por ejemplo, lo primero que dice acá. Hermana María Julia, si nos lee esa cita de Génesis 15, 18, por favor. O hermana María Lidia, perdón, porque hermana María Julia tiene una llamada. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta parte Abraham todavía no la vio y no ha sucedido, porque el territorio, ¿sabe qué es lo que menciona ahí? Si usted ve en un mapa, quiere decir de que Israel, según la promesa de Dios, va a llegar desde la frontera con Egipto hasta la frontera con Irán. Así de grande va a ser, pero eso todavía no ha ocurrido. Y mire la otra cosa que tampoco Abraham vio. Oscar, si nos lees esa cita, por favor, de Génesis 15, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Se fija una cosa que ocurre ahí, que viene Dios y le dice, tu descendencia morará en tierra ajena. Pero Isaac nace hasta el capítulo 21. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso que voy a tener descendencia? Que voy a tener descendencia y no solamente los van a esclavizar,
Por eso es de que las escrituras mencionan esta situación de que dice que muchos de ellos murieron, dice, sin haber visto las promesas, sino que qué era lo que sucedía. Las veían de lejos. Las veían de lejos. Porque una de las cosas que en su momento debió pensar Abraham, vea que el versículo 13 dice, ten por cierto que tu descendencia, ¿y cuál descendencia? Y no tengo hijo. No tengo hijo. Y el único hijo va a nacer hasta el capítulo 21. Y vos me estás diciendo de que a mi descendencia la van a esclavizar. ¿Y a dónde? ¿A dónde? No, le digo, es que en ese aspecto, la verdad es que la relación de Dios con Abraham, le diré, por eso es de que a veces cuando hay quienes llaman a Abraham el padre de la fe, lo tiene bien ganado, le diré. Se lo tiene bien O sea, ganado. Abraham ya sabía que Isaac iba a llegar también a ser esclavizado, ¿no? 400 años. No, sino que lo que se le está diciendo aquí es la esclavitud del Éxodo. Sí. Eso es lo que se le está diciendo, la esclavitud del Éxodo. Porque menciona, dice, será oprimida 400 años, que fue el periodo que Israel estuvo desde que José se murió. Entonces, En Egipto, sí. Sí, lo que está haciendo aquí es predecirle lo del Éxodo. O sea, no fue camino de flores, pero... No fue camino de flores. Entonces es por eso de que te diré, Abraham en ese aspecto como un personaje de fe, es como para ponerse mucho en qué pensar, ¿verdad? Porque lo sigue a Dios sin saber a dónde iba, y la verdad que no todo fue fácil. Ya vamos a ver más adelante una cita que le digo, a mí me encanta lo que enseña, y me da tristeza como algunos pastores la deforman, pero ya lo vamos a ver. Entonces, Pastor, dígame. también quizás esto de la descendencia tan numerosa, comparada así con arenas del mar, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver también con los árabes, a través de Ismael. Ah, sí, no, y de hecho le dice que cuando Sara echa a Agar definitivamente, le dice, no, le dice, él también va a ser una descendencia grande, también. Pero eran situaciones que, ¿qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Dice que ellos lo miraron de lejos y lo saludaban. O sea, aquello de decir, bueno, mi descendencia va a ser grande, pero ahorita el único hijo que tengo es Ismael. Solo tengo un hijo y Sara, que es mi esposa, no me ha dado hijos. O sea, ay, estar en los zapatos de ese cliente. Y le digo, ya llama la atención por aquello de que a veces se ha fijado que nosotros muchas veces medimos las cosas en función de tiempo, en este aspecto. Señor, tengo 1 año de estarte pidiendo. Tengo 6 meses de estarte pidiendo. Y a este cliente que le tocó esperar 25. Y lo más triste es que no vio muchas de las promesas. Aquí tal vez en eso también se refuerza el tema de que él fue profeta, digo, profeta en términos de él hacia los demás humanos, porque Sí. las revelaciones se las dio Dios y sin duda pues Dios no se la dio a todo el mundo, sino que a él, y él fue el portavoz, por decir así, de la profecía, pero obviamente fue Dios quien se lo transmitió. Es que fíjense que es bien interesante de que, por ejemplo, la palabra profeta, vaya, es cierto de que tiene el sentido, por ejemplo, de que así como Daniel, Ezequiel, tiene ese sentido. Pero también, por ejemplo, las escrituras mencionan de que profecía es cuando se predica. Allí en el libro de Hechos menciona la escritura de que como es la cosa de que como Saulo, y dice que Saulo, y menciona otro más, dice que eran profetas, dice, animaron al pueblo con palabras. Entonces también el hecho de ser portavoz del mensaje de Dios, aunque no se esté revelando el futuro, eso también lo convierte en un profeta. Ahora, claro, vea usted de que se le reveló el Éxodo, se le reveló de que dice que iba a tener una descendencia, que iba a ser esclavizada, o sea, un montón de cosas que él no la vio, pues. Él no la vio, y seguramente en su momento se ha de haber muerto pensando, bueno, ¿y cuándo será que van a esclavizar a...? Vaya, veamos el caso, por ejemplo, cuando nació Isaac, que ya había hijo. Hay que decir, bueno, ¿y en qué momento va a suceder eso de que a estos los van a esclavizar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Suena bien así como viaje a las estrellas, va de viajar al pasado para decirles, mira, va a pasar esto. Entonces,
Le digo, era una situación de que de veras, para Abraham debió representar un montón de dilemas, pues. Ahora mire, fíjese que luego tenemos por acá el tercer paso de fe. Y este tercer paso de fe está, le digo, yo pienso en ese tercer paso de fe y a veces me da miedo, Déjenme ver, hermano Mario Romero, si nos lee esa cita, por favor, Hebreos 11, el 17 al 19. Hermano Mario Romero, hola. Edwin, si lo lees, por favor, si tú lo tenés a la mano, Hebreos 11, el 17 al 19. Hola. Vamos a ver quiénes más están por acá. Se la Aquí leo. estoy. A ver, léalo, por favor. Dice, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire la explicación que da el escritor de Hebreos sobre por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Porque dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea que la pensada de Abraham era, si Dios me dice que lo mate, lo más seguro es de que como él me ha dicho que voy a tener descendencia en Isaac, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Como él no puede fallar, si yo lo mato, Dios lo va a resucitar. Mire la pensada que tenía. La otra cosa que también es bien interesante es esa palabra que está en el versículo 17, que dice que para Abraham fue una prueba. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Ve el padre sacrificando al hijo y el hijo resucitando después de morir. Se lo voy a repetir por si no me di a entender. Lo que usted ve es el padre sacrificando al hijo y el hijo resucitando después de morir. Por eso es que en el versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es? Resurrección. Casi un spoiler del plan. Repítame, perdón. Se le cortó lo último. Casi un spoiler del plan que él tenía. Claro, claro que sí. Y eso, ya que usted mencionó precisamente un asunto bien importante. Y es por eso que Jesús dice de Abraham esto, mire. Léanlo, hermano Jaime, por favor. Juan 8, 56 al 58. Palabra de Dios dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Palabra de Dios. Vea una situación que le dice Abraham, bueno, vea una cosa, que Jesús no dice Abraham nuestro padre. Vea que no dice así. Dice Abraham vuestro, es padre de ustedes, no de mí. Ese es un detalle que hay que resaltar. No dice Abraham nuestro padre, dice Abraham vuestro padre, es padre de ustedes, o sea, de los judíos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, lo que Jaime nos decía de que la cita de Hebreos 11, el 17 al 19, que era un spoiler del sacrificio de Cristo, es completamente cierto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede entonces de que prácticamente, basándonos en esto que Jesús dice, se ve que a Abraham le fue revelado eso. O sea que este jovenazo, imagínese, dice que no construía casa porque estaba esperando la nueva Jerusalén. Y acá dice de que Abraham vio el día de Jesús y se gozó. O sea, de que este fulano estaba en una relación con Dios, pero fuera de todo parámetro, ¿va? O sea, aquí viene a ser, vamos a reescribir el manual. Aquí vamos a reescribir el manual porque con Abraham las reglas están cambiando.
Entonces vea que hay 3 pasos de fe en Abraham. Primero, cuando le dice que se salga de su tierra. Segundo, el nacimiento de su hijo. Y el tercero, el momento en el que se le dice que lo debe de entregar, para que lo sacrifique. Esos son los 3 pasos de fe. Ahora mire, vamos a pasar al versículo que yo le decía, de que a veces hay mucha gente lo saca de contexto, y es este, mire. Génesis 24:1, hermana María Lidia, si nos lo lee, por favor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Sabe por qué? Mire, a mí me gusta por lo que enseña este versículo. Me da tristeza por la forma en la que hay quienes lo manipulan, en el sentido de, mire, Dios había bendecido a Abraham en todo, entonces Dios le tiene que bendecir. Sí, pero ¿y qué pasó antes de esto? ¿Qué pasó antes de esto? Abraham dejó su tierra y su parentela. Abraham le creyó a Dios de que Dios le iba a dar un hijo. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que lo tenía que entregar en holocausto. Antes de este 24:1 está todo eso. Ahora, claro, ya después de que pasan todas esas cosas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, Dios lo bendijo a Abraham en todo. Pues sí, pero para llegar a este versículo 24:1, así como se dice en buen salvadoreño, se sudó la camiseta, ¿va? Lo que pasa, y aquí déjeme comentarle algo, lo que pasa es que a veces hay quienes quieren la bendición sin trabajo, ¿verdad? En el sentido, por ejemplo, de que hay personas que dicen, qué bonito ese, cómo tiene ese ministerio tan grande. Pues sí, pero ya te pusiste a pensar todo lo que esta persona ha estado trabajando para tenerlo. O sea que no es así nomás, pues. No es así nomás. Dios había bendecido a Abraham en todo, pero ¿qué era lo que sucedía? Abraham también, para llegar a este momento de Génesis 24:1, había pasado por donde asustan. Había pasado por donde asustan. Y mire lo que sucede después en el 25:5. Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Chulada. Y mire la otra cosa. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Y murió Abraham. Mire, cuando yo veo estas menciones en las escrituras, me encantan, porque digo, así quiero morir yo. Mire, dice, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Así me quiero morir yo. El otro del que se dice en la Biblia que se murió así es Job, que Job dice en la escritura que murió viejo y lleno de días. Así me quiero morir yo. Yo le digo, yo me quiero morir a los 100 años haciendo ejercicio, predicando, haciendo un montón. Así me quiero morir yo. ¿Verdad que llama? Hermana María Lidia, también estoy de acuerdo. También, sí, no, así. Así como creyentes, así hay que morir. Así hay que morir. Dice, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael. Vea que ahí estaban los dos. Sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, mire qué interesante, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Qué pasó? La bendición de Abraham se la pasó a Isaac. No, hombre, así está tallado morirse. Así sí, mire, de que usted muere. Le digo, yo últimamente he ido a 2 entierros. He ido a 2 entierros que dice ahí, hermana Carolina, disculpe que no logré ver el chat. No logré ver el chat. Que también David murió anciano, entrado en años, ¿verdad? Pero dice la palabra que gozaba de salud. Claro, entonces así es, gracias. Es porque estoy en tableta, entonces no solo vi el mensaje medio de carrerita. Pero, ¿qué es lo que sucede? Así sí dan ganas de morir. Si usted le digo, yo uno de estos días fui a un funeral que, bueno, el pastor que estaba predicando en el funeral era el funeral de una hermana. El pastor que estaba predicando en el funeral dijo, la hermana esta que estamos aquí en este momento, ella me dio clases a mí de dominical cuando yo estaba pequeño. Mire, dijeron tantas cosas buenas de esa mujer que digo, yo así sí dan ganas de morirse usted.
que usted sabe que la gente va a tener un buen recuerdo de usted, pues que va a decir, no, mire, murió anciano, lleno de años, en buena vejez. No, hombre, así démosle, así démosle. Entonces, vea cómo se da toda esa situación de que, ¿qué es lo que vemos entonces en Abraham? La misericordia de Dios. Su fe al principio era imperfecta, claro que sí, pero ¿qué fue lo que le tuvo Dios? Paciencia. Paciencia. Y por esa paciencia es donde nosotros vemos todo el resultado que vemos acá, que nos dice el escritor de Hebreos. Veamos, vamos a aprovechar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre todo lo que acabamos de decir, antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguien quiere agregar algún comentario o alguna pregunta sobre todo lo que hemos dicho? Veamos, ¿alguna pregunta o algún comentario? Pastor, dígame. Las pruebas de fe que usted listó ahí en la exposición, las primeras dos era con Abraham con su nombre original. La tercera fue ya con el Abraham nombre ajustado. ¿Eso tendrá algún sentido, digamos, preparatorio? Que la prueba, la tercera fue la más complicada, pues. ¿Tendrá algo que ver eso? Sí, sí, esa es una. Y la otra cosa que también ilustra fue el hecho de la paciencia de Dios en este aspecto. Abraham era idólatra, no por eso lo desechó. Abraham mintió respecto de su esposa y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Lo hizo 2 veces. Pero ¿qué es lo que sucedió? Igual, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le tuvo paciencia en el sentido de decir, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás haciendo no es correcto, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que estás haciendo no es correcto, pero lo importante es de que en el fondo tú querés creer, en el fondo tú querés hacer las cosas bien. Entonces yo te voy a tener la paciencia para mientras tu fe crece. Entonces, ese proceso de que Dios no lo votó a la primera, le digo a nosotros la verdad que nos deja mucho que ver en el sentido sobre cómo debemos de ser, por ejemplo, con otros creyentes, pues. Porque a veces el problema es de que habemos pastores que creemos de que si una gente se ha convertido, ya mañana tiene que estar predicando y con iglesia. No, mire, démosle chance, pues, démosle chance de que esa persona madure, démosle chance de que esa persona crezca, démosle chance que Dios trate con esa persona. Nosotros lo que sí debemos de hacer es, como por decir así, ser los facilitadores para que eso ocurra. Pero de ahí lo demás es la obra de Dios. Lo demás es la obra de Dios. Veamos, un último comentario antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Un último comentario o alguna última pregunta. Si todos estamos bien. Pastor. Dígame. Y Jonás también me imagino que la experiencia que tuvo con el pez también era un spoiler de la resurrección, me imagino. Sí, por aquello que el Señor dice en Mateo 12:40, de que como estuvo Jonás en el vientre del pez, dice, así iba a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Sí. Fíjese que eso se estudia en interpretación bíblica y se llama el principio de los tipos, ¿verdad? Por aquello de que a veces hay quienes dicen, Jesús no está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. ¿En qué manera? A través de la tipología. El otro también que aparece en esa misma situación es, por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan 3:14, y que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús sí está en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Claro que sí. Y precisamente ese tipo de pasajes son los que ilustran esa situación. Bueno. Déjenme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Y el tema de la próxima semana va a ser mire, el diluvio del Génesis. Le vamos a enseñar, entre otras cosas, por qué hicieron el arca del tamaño que la hicieron, cómo fue que lograron meter a todos los animales, si cupieron las ballenas, si habían dinosaurios y todo ese tipo de cosas. Así que la próxima semana vamos a tener ese tema, el diluvio del Génesis. Así que vamos a explicar algunas cosas muy interesantes que sé que les van a gustar mucho. Así que no me resta más que, déjenme ver.
no me resta más que agradecerles pues el hecho de que ustedes nos hayan, permítanme, vamos a quitar esta cuestión de la pantalla. No me queda más que agradecerles pues, agradecerles el hecho de que ustedes hayan estado con nosotros en esta noche, Así que vamos a terminar entonces la reunión y vamos a orar para terminar. Así que le voy a pedir que inclinemos el rostro. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se pudieron conectar en esta noche y también por aquellos de que van a escuchar esta discusión a través del video. Bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les agradezco pues el que hayan podido estar con nosotros, así que gracias por apartar su tiempo, que el Señor les bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches.